¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alessandra Martín. Bienvenidos a Club de Prensa Miami. Crece la presión internacional sobre el régimen cubano tras una propuesta humanitaria presentada por el gobierno de Ucrania. Piden la liberación de 19 presos políticos en la isla a cambio de repatriar mercenarios cubanos detenidos y los restos de quienes murieron en combate durante la guerra o la invasión de Rusia hacia Ucrania. La Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a organizaciones internacionales de derechos humanos, respalda el gesto y denuncia el abandono de estos hombres por parte del régimen cubano. Fui lanzado como carne de cañón por ir a pelear una guerra que no era mía, donde muchos compañeros míos murieron y donde yo no morí por milagro de Dios o por suerte del destino. Y lo único que quería era trabajar, ganar dinero, tener una vida tranquila con mi esposa, caminar por un país libre sin que la policía me azotara, ni me pidiera documentos, ni me deportara. Lo único que quiero es que mis compañeros abran los ojos y que se nieguen bajo cualquier circunstancia en montarse en otro vehículo como este o en firmar un contrato como este. Él es Ernesto Michel Pérez Abeláez, un joven de 26 años de Trinidad, Cuba. Él es uno de los 4 cubanos mercenarios detenidos por el gobierno de Ucrania y enfrentará penas de prisión de mínimo 10 años. Además, las autoridades ucranianas tienen los cuerpos de 41 cubanos. Hoy tengo en el estudio a Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Orlando, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias por invitarme. Orlando, cuéntanos primero de qué se trata ese acuerdo y, sobre todo, ¿qué respuesta ha dado, si la ha dado, el régimen cubano a esta propuesta del gobierno de Ucrania? Bueno, hay que entender que desde el comienzo de la invasión genocida de Rusia en contra de Ucrania, que ya son casi 4 años de guerra, periódicamente ha habido intercambios de presos entre Ucrania y Rusia, al igual que ha habido intercambio de presos entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Es algo que se acostumbra en el escenario internacional. Y Ucrania lo que ha dicho es: estamos dispuestos a canjear los mercenarios cubanos que hemos capturado, en primer lugar a cambio de ucranianos que están presos por Rusia. De no darse esto y de Rusia no pedirlo, estamos dispuestos a hacer lo que ellos llaman una gestión humanitaria simultánea. Nosotros excarcelar a los 4 mercenarios cubanos con la condición, primero, ninguno de los 3 con que yo he hablado quiere regresar a Cuba. Y Ucrania no puede enviarlos de regreso a Rusia porque tiene el temor que los vuelvan a enviar para el campo de batalla. Entonces dice Ucrania: estamos dispuestos a excarcelarlos a un tercer país que los acepta. Pero además estamos dispuestos a enviar a Cuba los restos de 41 cubanos que hemos identificado peleando por Rusia que han muerto aquí. Eso no quiere decir que solamente han muerto 41 cubanos. El estimado de la Fuerza Armada de Ucrania es que han muerto cientos de cubanos. En las entrevistas que yo he tenido, yo creo que eso es verdad, porque en mis entrevistas con los mercenarios, en video que he visto, en identificaciones que he visto, siempre me hablan de un número mayor de cubanos. Por ejemplo, Frank Darío, creo que su primer día de entrenamiento en Ucrania ocupada, vio 14 cubanos morir en un ataque ucraniano. Ernesto, la unidad entera de él, murió, más de una docena de hombres. Entonces, eso me indica que hay muchos muertos. Además, los videos, la información que tiene la Fuerza Armada de Ucrania de cubanos que han muerto en otras partes del frente de guerra. Entonces, lamentablemente, muchos cubanos han muerto en este encuentro que hizo Ucrania, y no queremos tener cubanos presos aquí y no queremos tener cuerpos de cubanos lejos de su familia. Queremos que se le dé santa sepultura a las familias en Cuba y estamos dispuestos a hacerlo. ¿Qué es lo que queremos el régimen comunista de Cuba? Que simultáneamente excarcele, con condición de no reencarcelar, a 19 presos políticos cubanos que están en muy mal estado de salud. Hace unas semanas, si no unos meses ya, creo que fue en septiembre, la inteligencia ucraniana presentó un informe ante el Congreso de los Estados Unidos. Usted estaba presente, estaban presentes también los congresistas cubanoamericanos, y es que el gobierno de Ucrania está acusando al régimen de Cuba de enviar a ciudadanos cubanos como milicianos para que luchen a favor de esa invasión de Rusia en Ucrania.
A cambio, Rusia, y esto según la inteligencia de Ucrania, estaría pagando al régimen de Cuba por cada ciudadano que envía. Rusia estaría usando a estos cubanos como carne de cañón. ¿Cuántos ciudadanos cubanos se estima que han estado o están en el campo de batalla? Los estimados ucranianos van desde 5.000 hasta 7.000, lo que me han dicho autoridades ucranianas. De esos 5.000 a 7.000, en base a la inteligencia que Ucrania ha capturado, porque tienen pasaportes cubanos, tienen interrogatorios, hay un reportaje del Radio Free Europe de Ucrania, que lo que tienen en videos y fotografías de mercenarios cubanos en lugares clave de la guerra es impresionante. Ellos lo que dicen es que de estos 5.000 a 7.000, un 60% son muchachos manipulados que lo están usando literalmente de carne de cañón, y un 40% son fuerzas especiales cubanas como las Boinas Negras, que están en lugares claves del conflicto, que son gente ya con conocimiento militar extenso y que los incorporan a las unidades comando rusas que se llaman las unidades Tormenta. Me gustaría ver, compañeros, la siguiente gráfica para ver esos datos clave en base a ese informe que se presentó en el Congreso de los Estados Unidos, mercenarios cubanos reclutados. Estaríamos hablando del periodo de 2023 a 2025, ahí lo estamos viendo, serían unos 38.000 cubanos que habrían firmado contratos con el gobierno de Rusia, al menos 41 fallecidos identificados hasta el momento. Se les estaría pagando unos $2.000 de salario de promedio al mes. Ahora esto lo quiero discutir contigo, Orlando. Tiene una edad media de unos 35 años y hay desaparecidos, heridos, y se estima que duran en combate de 4 a 5 meses. Incluso el gobierno de Ucrania advirtió que a veces no duran ni una semana en el campo de batalla justamente porque no están preparados. Esos $2.000 de salario promedio, ¿es cierto que lo reciben? ¿No lo reciben? ¿Y cuántas familias hay en Cuba sin saber dónde están sus seres queridos? Las familias en Cuba no saben nada sobre sus seres queridos porque la comunicación está muy limitada. Recuerda aquel video espantoso de 2 jovencitos que desde Rusia se empezaron a sacar videos pidiendo auxilio, denunciando la situación en la que estaban y que no se ha sabido más nada de ellos. Eso es un ejemplo de eso. Eso de los $2.000, ninguna de las personas con que yo entrevisté han visto ese dinero. Le dan una tarjeta tipo ATM y le dicen que hay $2.000, pero entonces lo mandan al frente de guerra. ¿Quién va a ver el dinero? Y hay otros cubanos que han reportado que no le pagaron todo lo que le habían prometido. Pero además, y eventualmente hablaremos de esto cuando tengamos mucho más información, además de eso, se le está pagando un bono directamente al régimen comunista de Cuba por cada combatiente. Yo creo que esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Los cubanos están siendo utilizados en la mayor parte como carne de cañón y también para hacer, ya en menor grado, operaciones, fuerzas especiales. Uno de los cubanos que yo entrevisté me dijo que cuando salían para el frente de guerra, el oficial ruso le dijo: los cubanos no regresan del frente de combate. Y le dijo: ¿cómo que no regresan? Y le dijo: no regresan porque como no hablan ruso y tienen muy poco entrenamiento militar, no duran mucho. Así que es una salvajada lo que está ocurriendo ahí. Incluso Cuba o los cubanos serían la primera nacionalidad que están luchando contra Ucrania por encima de Corea del Norte. Las tropas norcoreanas las han utilizado en Rusia, por ejemplo, en la defensa de la región de Kursk, que Ucrania capturó durante varios meses. Las tropas cubanas están siendo utilizadas en Ucrania. Se las han utilizado como fuerza de ataque. Esa es la realidad que están viendo. Y ciertamente, ante Naciones Unidas, el canciller ucraniano dijo: el principal contingente internacional es el cubano, hoy por hoy. ¿Han dicho algo las autoridades o algún personaje, por llamarlo de alguna manera, del régimen cubano con respecto a este tema? ¿Han reconocido que hay cubanos combatiendo en el lado de Rusia? El régimen comunista de Cuba tiene una alianza notoria, pública, con la Federación Rusa. Una alianza militar. Firmaron otra más ahora hace pocas semanas, una alianza de inteligencia que firmó el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro, creo que en el 2013, 2012. Tiene una relación pública tremenda con el régimen ruso de Putin. Diplomáticamente, el régimen comunista de Cuba ha facilitado la defensa de Rusia y la justificación de Rusia de la invasión internacionalmente. Y el mismo Díaz-Canel, el dictador títere de Cuba, felicitó a Putin y le deseó éxito en la operación militar especial. Entonces, la alianza pública de ellos con Moscú no la pueden negar.
hemos visto diferentes contradicciones. Bruno Rodríguez ha dicho una cosa, el embajador cubano en Moscú ha dicho otra, el embajador ruso en La Habana ha dicho otra. Todo eso es jugando con la verdad, jugando con la información. Los regímenes totalitarios utilizan algo que se llama polilogismo, que dicen dos cosas simultáneamente que se contradicen, pero no importa, lo dicen desde la base del poder y de la imposición de la mentira. Entonces yo creo que dada la relación estrecha que tiene la Federación Rusa con el régimen comunista de Cuba, dado que en estos 66 años de existencia de la dictadura castrista siempre han enviado tropas cubanas a todas las guerras de Moscú, y dado el trato y la alianza que hay hoy en día entre la Federación Rusa y el régimen comunista de Cuba y el intercambio de apoyo internacionalmente entre estos dos regímenes, es obvio de que esta es una inmensa operación encubierta del régimen comunista de Cuba totalitario en apoyo a la invasión. Además, hay un acuerdo de defensa que firmaron el año pasado entre Bielorrusia y el régimen comunista de Cuba, en el cual se establece que tropas cubanas irán a Bielorrusia para recibir entrenamiento. ¿Qué significa eso? ¿Me recuerda esto un poco a los médicos cubanos que envían al extranjero? Totalmente. Es el mismo sistema, Totalmente. El mismo esquema, ¿no? Totalmente. Me da tanta tristeza escuchar los cuentos de cómo están muriendo jóvenes cubanos en ese frente de guerra. Un país como el nuestro, que tiene una tasa de natalidad negativa, somos el único país latinoamericano cuya población no crece, que nos están matando nuestra hombría, nuestra juventud, en una guerra que nada tiene que ver ni con los intereses de Cuba, ni con los valores de Cuba, ni con los valores de la humanidad. Orlando, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, pero al regresar vamos a seguir conversando sobre este tema, sobre todo quiénes son esos 19 presos políticos que pudieran ser liberados si el régimen aceptara el acuerdo, cómo se ha seleccionado esos presos políticos y mucho más. No se vayan, que enseguida regresamos. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami, y es que Ucrania propone liberar a 19 presos políticos cubanos en la isla a cambio de repatriar a mercenarios cubanos detenidos en Ucrania y también restos de mercenarios cubanos fallecidos en combate. Un gesto respaldado por la Asamblea de la Resistencia Cubana y otras organizaciones de derechos humanos. Hoy estamos conversando con varios de los actores involucrados en este delicado proceso diplomático y humanitario que una vez más incide en el régimen cubano. Tengo en los estudios a Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia Cubana, con el que conversábamos en el anterior bloque. Sin embargo, ahora se unen a esta conversación también Dragos Dolanescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, y también tengo al otro lado del teléfono a René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a ambos por estar hoy aquí. Quiero empezar con usted, Dragos. Usted propone ubicar a los mercenarios cubanos liberados en un tercer país. ¿Qué opciones reales existen hoy y qué países han mostrado disposición a recibirlos? Y muy buenas tardes, estimada señora. Muy buenas tardes a don Orlando, a don René. Efectivamente, es un tema que se está trabajando con mucha delicadeza, con mucha fineza, por la situación compleja que tiene esta problemática, debido a que en muchos países latinoamericanos en este momento están en procesos electorales y que la acogida de estos mercenarios, que aunque no han, las mismas autoridades ucranianas los quieren liberar porque se ha demostrado que no han matado absolutamente a nadie, y que en su gran mayoría estos muchachos son muchachos campesinos que no tienen bagaje militar, y que han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos, los mandan, como usted mismo lo dijo, como carne de cañón. Entonces es bastante compleja la situación. Entonces el Frente Hemisférico por la Libertad está tomando las medidas, ha estado hablando con diferentes gobiernos, no solamente latinoamericanos, también hemos pensado en gobiernos europeos. Señor Dolanescu, ¿qué riesgos enfrentarían estos hombres si regresan a Rusia o a Cuba? Bueno, evidentemente si los mandan a Rusia, inmediatamente los van a mandar otra vez de carne de cañón a morir en el frente, como han muerto los otros jóvenes que han enviado insulsamente a luchar una guerra que no es de ellos. Y la tristeza, que aquí es donde está la complejidad del asunto, es: imagínense
que estos muchachos estos jóvenes prefieren estar en una cárcel ucraniana en medio de una guerra que les aseguran las 3 comidas diarias que regresar a Cuba. Eso es solamente para que nos imaginemos la tragedia humanitaria que se está viviendo en la isla actualmente, que jóvenes prefieren estar en una cárcel en un país que está en medio de la guerra que regresar a su propia patria. Para mí eso demuestra mucho en qué termina y cuál es la herencia real de estos gobiernos dictatoriales comunistas. Señor Bolio, usted analizó los expedientes y seleccionó los 19 casos más urgentes entre los presos políticos cubanos. Hay un listado de 19 personas. Puedo leer algunos nombres: Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, Miguel Díaz Bauza, Ángel de Jesús Vélez Marcano. Son solo 19 personas. Sin embargo, pues hay más de 1000 presos políticos en estos momentos privados de su libertad en la isla. ¿Cuáles fueron los criterios humanitarios y también legales para determinar pues esta selección? Sí, bueno, lo primero es que hay más de 1000 personas hoy en Cuba como presos políticos, es decir, que están en prisión por sus ideas o por acciones totalmente lícitas y legales. De estos 1000, evidentemente hemos demandado desde el inicio, desde que estuvieron la mayoría de ellos arrestados por las protestas del 11 de julio del 2021, que hemos pedido que sean liberados todos. Sin embargo, dado este gesto humanitario que hace el gobierno ucraniano, haciendo más por ciudadanos cubanos que la propia dictadura, nos dimos a la labor de buscar de entre ellos, dentro de los 1000, obviamente pidiendo la liberación de todos, pero las priorizaciones fueron primero en materia de salud. Hay muchos de ellos que tienen problemas graves de salud, que ponen en riesgo incluso su vida. 2, la notoriedad de sus casos. Por ejemplo, Lisandra Góngora, que es madre de 5 hijos, da la notoriedad de los problemas que enfrentan dentro de la cárcel. Por supuesto, todos son injustos, todos deberían estar libres, pero entonces seleccionamos estos 19 nombres que son los más notorios en riesgo, que tienen en riesgo su salud, que tienen en riesgo su vida, si permanecen dentro de prisión. Esta liberación parcial también, por supuesto, vendría acompañada de una exigencia de no volverlos a encarcelar, como ha pasado en repetidas ocasiones, ya que el régimen cubano también suele usarlos como moneda de cambio. Entonces los libera por obtener algún tipo de concesión, los recaptura, los vuelve a liberar. Entonces tenemos un problema ahí también porque nadie confía en el régimen cubano. Sin embargo, estamos pidiendo que, pues ya que 4 de los sobrevivientes de los miles que han enviado a morir a Ucrania podrían ser liberados, son vidas cubanas, y de la misma manera el gesto humanitario de hacer el esfuerzo de repatriar los restos de al menos 41 cubanos que han sido identificados, que están muertos, para que sus familias le puedan dar santa sepultura. Entonces, este tipo de gestión, por supuesto, es discriminar de alguna manera positivamente, ¿no? Es cuáles son los presos políticos cubanos que más necesitan estar fuera de prisión por estar en riesgo su salud y su vida. Claro, ¿y qué ocurre, señor Gutiérrez Orlando, qué ocurre si el régimen cubano no acepta este acuerdo, sobre todo, obviamente con los restos, que las familias quieren darle su sepultura en la isla? Pero, ¿qué pasa con esos 4 detenidos que han sido milicianos, han sido mercenarios, disculpa, y podrían enfrentar penas, usted decía, mínimo de 10 años? Porque al final, por el Código Penal Internacional, el ser un mercenario se pena con muchos años de cárcel. Están enfrentando penas de no menos de 10 años, es decir, estarían mucho tiempo en las prisiones de Ucrania. Y aunque todos ellos me dijeron que los ucranianos los habían tratado bien desde el momento de la captura hasta el momento que yo los entrevisté, de todas maneras son hombres jóvenes que están siendo alejados de la vida, encarcelados por muchos años. Así que sería una forma de salvarle tiempo en la prisión a estos muchachos, pero también, sobre todo, que esas familias en Cuba puedan tener tranquilidad y saber que enterraron los huesos de sus seres queridos. Por parte de los presos políticos, si el régimen comunista de Cuba no acepta y no hace esta gestión benéfica, esto ya es parte de la situación internacional del conflicto de Ucrania, que tiene una gran atención internacional, y Ucrania va a seguir insistiendo en este caso. Así que esos 19 presos políticos cubanos van a ser más conocidos que nunca.
A mí me gustaría preguntarles, señor Dolanescu, Bolio, muchas veces hemos visto cómo ha intercedido la Iglesia Católica para justamente poder liberar, a veces yo diría que liberar falsamente, porque parece un poco al régimen venezolano, salen y entran otros, o a veces los han liberado, sin embargo, al cabo de pocos meses se inventan una excusa y vuelven a entrar. ¿Han pensado en contactar o están en conversaciones para que este acuerdo sea aceptado por el régimen cubano, en contactar a la Iglesia Católica, señor Bolio? No hemos todavía establecido ese contacto porque estamos esperando alguna señal de respuesta de la dictadura cubana. Sabemos que es difícil, pero precisamente este tipo de difusión hace que se les obligue a tener algún tipo de respuesta. Sabemos dos cosas. Lo primero es el desprecio que tienen por la vida humana y la vida de los propios cubanos, ¿no? Tan es así que los venden o los arriendan para que mueran allá en Ucrania. Y también sabemos que participan activamente de una trata de personas, tanto como mercenarios, como médicos, como marineros, incluso como entrenadores deportivos. Todo esto es una especie de trata humana perfeccionada por el régimen cubano. Ahora bien, la Iglesia Católica sería un elemento importantísimo, pero primero tenemos que ver algún gesto de respuesta de la dictadura. Esperemos tenerlo pronto, al menos un rechazo, pero por lo pronto estamos evidenciando claramente, uno, que mandan a cubanos a morir a Ucrania, y dos, que hay presos políticos que deben ser liberados de inmediato. Y tres, pues que hay restos humanos que deberían estar consolando de alguna manera final a sus familias. Entonces, aún no hablamos con la Iglesia Católica. El primer signo que tengamos de que es posible llevar a cabo este gesto humanitario, en ese momento entraremos a buscar los mecanismos mediante los cuales se puedan hacer ambos mecanismos, tanto la salida de las cárceles ucranianas como la salida de las cárceles cubanas. Señor Dolanescu, supongo que habrá mucha expectativa entre las familias, no solo de los que fueron o son mercenarios cubanos, los que están en Ucrania, sino también de esos presos políticos, de ese listado de 19 presos que pudieran ser liberados si el régimen cubano acepta este acuerdo. ¿Qué le dicen las familias? Sí, no, imagínese usted el interés. Ya hemos visto entrevistas a una de las hermanas de uno de los mercenarios que están esperando ser liberados en Ucrania. Se han dado manifestaciones de parte de las familias de los que quieren ser liberados, los presos políticos, de esos 19. Imagínese usted que hay un señor que tiene 80 años y ya tiene más de 30 años de estar preso político, 30 años, y que le acaban de aumentar la pena 10 años más porque el señor sigue sin entender que el comunismo es lo mejor para su pueblo. Estamos hablando de uno de los que estamos pidiendo su libertad. Es evidente que hay una carga muy fuerte emocional, y no solamente para los que están vivos. Imagínense las familias que están esperando los restos de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos, que regrese el cuerpo para poderle dar santa sepultura en su tierra y cerca de su familia, para cerrar eso sí, el ciclo de la vida y la muerte. Pero lamentablemente hasta este momento el régimen ni se ha interesado, ni antes de que el gobierno ucraniano hiciera este gesto humanitario, ni después. Lamentablemente, de la información que se tiene, absolutamente todos los otros países, Chechenia, Corea del Norte, sus embajadores han ido y se han preocupado por la salud de los mercenarios apresados por el gobierno de Ucrania. El único que no ha ido y que no se interesa por sus ciudadanos, adivinen qué, el gobierno de La Habana. Ahí es donde entendemos que para el régimen de La Habana, su gente, su pueblo, sus jóvenes son simplemente mercancía que la están vendiendo al mejor postor.
Algo impresionante. Me gustaría, Orlando, recordarle, justamente en esa presentación del informe en el Congreso, bueno, fue virtual, sin embargo, usted estaba acompañado también de Rosa María Payá y los congresistas cubanoamericanos. El asesor de Zelensky, Vladislav Blasiuk, pidió a los congresistas en esa presentación endurecer las sanciones, imponer aranceles y confiscar activos rusos e incluso aplicar sanciones secundarias a quienes cooperen justamente con esos regímenes. Sin embargo, en los últimos días, y esto cambia cada hora, lo comentábamos antes de entrar al programa, ¿no? Pero en los últimos días hemos visto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en estos momentos estaría negociando un acuerdo de paz junto con Vladimir Putin, dejando fuera al principal protagonista de esta historia o de este ataque o de esta invasión que sería Zelensky. ¿Qué espera del gobierno de los Estados Unidos con respecto a este tema? Usted está hablando de una invasión en términos muy fuertes y vimos al presidente de los Estados Unidos en Alaska recibiendo con todos los honores a Putin. ¿Qué espera de los congresistas y qué espera de esta administración con respecto a este tema? Yo creo que hay que ir a Ucrania muchas veces, como yo he visto, para entender el sufrimiento y la resistencia y el valor de ese pueblo. Pero yo he manejado bastante, o me han manejado bastante por Ucrania, y las tumbas de los jóvenes muertos en la guerra están donde quiera. Son tumbas llenas de flores con una bandera de Ucrania, una bandera nacionalista, y uno pasa por los pueblos pequeños y ya no quedan jóvenes, ¿no? Solamente personas mayores. Vi en una ciudad de Ucrania, vi una escena terrible, una noche de mucho frío, una madre anciana con un peluche y un hijo militar alto que tenía una herida en la pierna, y él diciéndole regreso al frente de guerra, y él le decía, pero ¿quién me va a cuidar? ¿Qué hago? ¿Me voy a quedar solo? Y él decía, tengo que regresar. Me lo traducía una amistad ucraniana. Así que lo que pueda poner fin a esta guerra, bienvenido sea. Creo que es una situación extremadamente peligrosa. Creo que Rusia subestimó la capacidad de resistencia a Ucrania. Es un milagro tremendo lo que han hecho los ucranianos con su tecnología, con su valor, como han logrado contrarrestar la acción rusa, pero de todas maneras es un conflicto extremadamente peligroso para todo el mundo. Yo creo que en estos momentos Ucrania y Estados Unidos están bastante alineados en lo que está ocurriendo. Ucrania ha estado dispuesta a un cese al fuego, está dispuesta a una paz. Putin sigue insistiendo en proseguir con la guerra porque creo que su poder político tiene mucho que ver con lo que ocurre en esa guerra. Pero ninguna solución que no tenga en consideración las aspiraciones y los principios de Ucrania va a tener éxito ahí, porque no se puede ignorar al país invadido y un país que ha peleado como ha peleado ese. Y por otra parte está la fantasía, el designio, el invento ruso de justificar la destrucción de Ucrania como Estado independiente. Eso tampoco se puede permitir. Y creo que Trump y Marco Rubio están en una situación muy difícil intentando poner fin a una sangría dentro de un escenario de lucha que es muy complejo. Muchísimas gracias, Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana. También a Dragos Dolanescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, y a René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por participar en el día de hoy aquí en Club de Prensa Miami. Por favor, si finalmente el régimen cubano les contesta a este acuerdo por parte del gobierno de Rusia, por parte del gobierno de Ucrania, nos lo dejan saber. Muchísimas gracias, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. No se vayan. Natalie y Nicole son hermanas gemelas, tienen 23 años y tienen síndrome de Prader-Willi. Ellas inspiraron la creación de una fundación para acompañar a más familias que enfrentan los mismos desafíos. Y en el marco del Art Basel en Miami, la fundación Supreme Twins realizará un evento muy especial justamente para visibilizar y apoyar a quienes conviven con niños y adolescentes con habilidades especiales. La organización además inicia una nueva etapa con la incorporación de Alejandra Abusada como nueva vicepresidenta de Desarrollo. Y hoy las tengo aquí en los estudios de NTN24. Muy buenas tardes, chicas. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Iliaba Valdés, ella es la fundadora de la Fundación Supreme Twins. Tus hijas, ellas tienen 23 años y ellas son las que inspiraron la creación de esta fundación. Cuéntame un poquito qué es lo que motivó a crear esta fundación y qué necesidades debiste ver en la comunidad de Miami con respecto a esta problemática. Bueno, Natalie y Nicole fueron una inspiración
debido a todos los desafíos que enfrentamos todos los días, y decidimos expandir nuestra voz basados en nuestras propias experiencias, donde hay padres que no queremos que se sientan solos y que todos los días es un desafío diferente, pero no imposible de poder lograr cosas. Y nada, basados en nuestras experiencias quisimos expandir nuestra voz y decirles que ellos no están solos, los programas que existen de ayudas para que estos niños sean insertados en la sociedad y también sean respetados como las demás personas que nos creemos regulares. Y lo dice una madre orgullosa. Te brillan los ojos al hablar de tus hijas. Cuéntame un poquito, en particularidad, esta enfermedad es de una condición genética. ¿Cuáles son los retos para conocer un poquito más acerca de esta condición? El síndrome de Prader-Willi es una delección del cromosoma 15, donde los niños no sienten la saciedad y, por ejemplo, nunca se sacian de comer. Ellos pueden comer hasta morir. Esto les trae ansiedad, déficits de atención, déficits de aprendizaje. Todos los días enfrentamos retos diferentes, pero es bonito. Creo que todos los padres como nosotros, no solo con el síndrome de Prader-Willi, sino con otras discapacidades, enfrentamos retos todos los días, pero tenemos niños para siempre y que vamos a abogar por ellos para que sean insertados en la sociedad. Ese es el fin fundamental de la fundación y que ellos pueden estudiar. Estamos creando diferentes programas para ellos. Y estamos más que agradecidos hoy en el Día de Acción de Gracias de poder ser parte de este sueño, y gracias a ustedes por invitarnos y que nuestra voz pueda expandirse aún más. No, gracias a ustedes. Y tenemos una nueva vicepresidenta, Alejandra. Tienes una gran experiencia, más de 10 años de experiencia en el campo de la filantropía y también pues en el desarrollo educativo, en proyectos internacionales, peruana, también muy orgullosa. Cuéntame un poquito cuál es la prioridad ahora principal de la Fundación. Sí. ¿Cuál es tu objetivo? Y sobre todo, cuéntanos acerca de este evento que tendrá lugar el 4 de diciembre, señores, el 4 de diciembre en la ciudad de Miami. ¿En qué consistirá? Sí. Bueno, primero que nada, yo me enamoré de la fundación porque creo que el motor de la fundación per se era el corazón de Ilis y Miguel, los papis de Natalie y Nicolí, y creo que no hay una fundación que sea más fuerte que cuando nace realmente de esas ganas de lograr lo que ellos se proponen. Yo me enamoré y pues por eso ahora estoy en este nuevo cargo de vicepresidenta, y yo creo que nuestro primer objetivo es darle visibilidad a esta problemática, porque muchas veces no se habla de las dificultades que pueden pasar no solo los niños, pero también los padres. Y también brindar mucha información a las personas que tienen contacto con nuestra fundación acerca de lo que pueden hacer con sus hijos, y que nada es imposible. Abrirles la puerta a educación superior. Entonces ese es para mí mi primer objetivo en los primeros meses que yo voy a estar, es crear esa fuerza de conciencia para poder llegar a más vidas y a más corazones. Supongo que estamos en un país en el cual el acceso a la salud, a la medicina, es súper complicado. Imagino que necesitamos, cuando uno potencia ciertas habilidades, impacta también en el desarrollo de los niños, véase cualquier tipo de niño, ¿no? ¿De qué manera dais recursos, ayuda para que las familias puedan, tenemos este niño maravilloso, ¿cómo lo vamos a potenciar en su mayor esplendor, ¿no? Para que, pues, tus hijas ya son mujeres de 23 años, ¿no? Que puedan acceder a un mundo laboral o en un mundo educativo, pero que les potencie las máximas habilidades que puedan dar, ¿no? Sí. Uno de los programas más fuertes que ahora estamos desarrollando son las terapias expresivas, porque esas terapias sacan lo mejor de nuestros niños. Hay niños con autismo que no hablaban, y cuando ellos empiezan a tocar el piano, tocar el violín, hablan y están en su máxima expresión. Entonces cada vez también es más difícil para los padres tener este tipo de terapias, número uno porque son muy costosas, y también porque no están accesibles y no saben dónde encontrarlas. Entonces yo creo que
este programa que estamos desarrollando va a ayudar muchísimo, muchísimo a los niños y a brindarle esas herramientas que ellos necesitan para la vida. 4 de diciembre, que nos 4 hemos de ido, diciembre, nos hemos ido por la conversación. Pero eso 4 de- pasa, eso pasa con 4 de la pasión. diciembre. Invita a toda la comunidad a que se unan a este Sí. evento maravilloso, sobre todo que supongo que está enfocado a niños y a familias, ¿no? Sí, 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 sí. De la mano con María Buccelati, una gran diseñadora italiana. Hizo Súper linda ella, de Bella, corazón, bella, bella. Con Faith Connection vamos a hacer una pasarela con los niños que van a pintar sus casacas. Tienen unos jackets de jean muy, muy lindos que van a ser pintados por ellos porque muchos tienen una habilidad increíble con la pintura. Y Liz no me va a dejar mentir. Y pues van a hacer una pasarela en Mana por Art Basel. Entonces esos jackets, esas casacas se van a poner a la venta y pues todos los proceeds van a venir para nosotros. La fundación y para esos tipos de programas. Ili, me gustaría que, ya para acabar, un mensaje a aquellos padres que se acaban de dar cuenta que su hijo tiene lo que sea, me da igual, que han ido al médico y le han dicho, mira, ¿sabes qué? Que hemos visto que lo que sea, o sea, cualquier condición, ¿no? Ese momento, supongo, es de un jarro de agua fría. Ese momento es de abismo. ¿Cuál sería tu consejo? No es el fin del mundo, no están solos, es hora de unirse y que nosotros somos los propios abogados de nuestros hijos y los podemos empoderar también. Entonces, no están solos, llamen a Supreme Twin Foundation y si necesitan hablar, si necesitan cualquier apoyo, nosotros vamos a hacer todo lo posible por estar ahí con ellos y compartir nuestras propias vivencias y experiencias. Pero lo más importante es que no es el fin del mundo y que nosotros somos los propios abogados de nuestros hijos. Esto me ha gustado, somos los propios abogados. Muchísimas gracias, Ilieva Valdés, fundadora de la Fundación Supreme Twins, y también Alejandra Busada, vicepresidenta de Desarrollo, ese nuevo cargo que va a traer pues mucho dinero de donaciones para muchos programas a los cuales puedan acceder estas familias. Muchas gracias, ¿verdad, chicas? Gracias. Gracias, gracias. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami. Soy Alessandra Martín y ha sido un placer acompañarles a lo largo de esta hora en la que hemos podido conversar acerca de ese acuerdo o propuesta que ha hecho el gobierno de Ucrania al régimen de Cuba, enviar a los mercenarios cubanos detenidos en Ucrania de vuelta o liberarlos simplemente a cambio de la excarcelación de 19 presos políticos. El régimen cubano de momento no ha contestado, sin embargo, si dice a favor o si contesta al gobierno de Ucrania con respecto a este acuerdo, nosotros como siempre vamos a estar para informarles de todo. Ha sido un placer, como les decía, acompañarles en esta tarde. Sin embargo, les sigo invitando a que sigan conectados a toda la programación de NTN 24 a través también de nuestras plataformas de redes sociales. Soy Alessandra Martín, que acaben de pasar una feliz tarde.